Perfecto, Arrancamos. Edgar. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nuestra última transmisión de El Cervantino y la participación de algunos de los roleros mexicanos que estuvimos por esos rumbos. Hoy andamos cortos de personal. Hoy nada más está con nosotros David Borges, su servidor Master Edge, y pues vamos a tratar también de hacerlo corto porque pues, tenemos muchas cosas que hacer todavía. Hay conversatorio al rato, tenemos mesas presenciales, mesas en línea y bueno, David está cocinando comida yucateca, así que pues vamos a darle. Pues, primero que nada, David, Perfecto. ¿cómo te fue? Cuéntanos, ya sea de tu última sesión Eh, o del el todo completo. Perfecto. Primero quiero comentar de la última sesión. Fue algo extremadamente interesante el hecho de que parece como cuando se estrena una de las películas de Marvel, ¿no? Que dicen es la mejor, y luego la mejor, y luego la mejor otra vez, ¿no? Entonces no pensé que se fueran a superar las sesiones anteriores. No me quería hacer expectativas, porque de nuevo sí ha sido un tanto complicado el manejar esta forma de ir reclutando jugadores. Les recuerdo nuevamente para los que me están escuchando, viendo, eh, yo trabajé con la comunidad sorda y con intérpretes, entonces mmm, no hay un acercamiento oficial de esta comunidad de personas con discapacidad auditiva a los juegos de rol. Por lo tanto, digamos que las convocatorias normales pues no eran tan funcionales en este caso, porque no es como que digan, mira, hay rol, vamos a ir para allá, porque para empezar pues, no saben qué es el rol. Entonces, estas convocatorias fueron hechas con conocidos, personas con las que los mismos intérpretes también conocieran, yo mismo, y de repente había el problema de los horarios, de la cantidad de tiempo, que lo veían, como bien dijo una de las chicas participantes, sin que suene ofensivo, pero quiero volver a recordar ese dato, que podía parecer una pérdida de tiempo, ¿no? Ya habíamos hecho la aclaración que no era faltarle el respeto al pasatiempo, sino que se refería a que lamentablemente pues ellos por el rezago que tienen como población vulnerada, por la falta de las herramientas para vencer las barreras de la discapacidad, no consiguen alcanzar una buena educación y por lo tanto también les es complicado optar por empleos que les puedan mantener como más tiempo de ocio desde ahí, ¿no? Esa constante que hemos platicado varias veces del valor de mi tiempo, porque tengo que esforzarme y que luego cuando llega la hora de tener un rato de ocio, mejor no hago nada, no pienso, no creo, no me dedico a crecer personalmente, sino que simplemente prendo la tele y apago el cerebro. Entonces es complicado, ¿no? Es complicado empezar por eso, no solamente en la comunidad sorda, sino en general. La mayoría del ancho de la población en Latinoamérica vive esa situación, pero multipliquémosla tantito más y así viven las personas dentro de la discapacidad, que de nuevo no es de ellos la discapacidad, tiene que ver con las barreras que tienen física y socialmente. Entonces, bueno, regresando al punto, tuvimos reclutamiento y andaba platicando hasta hace ratito con Edgar, que lo curioso es también acercar a estas personas que de nuevo su comunidad, su gente, eh, su cultura no tiene un acercamiento directo con el rol y que quizás ellos mismos pues no hayan tenido también un acercamiento con algo que nosotros diéramos por hecho que les pueda ayudar a entender el rol, como podrían ser videojuegos o películas o series. Pero aún así esto es como iniciar, ¿no? Como volver a los principios del rol, de iniciar a gente que no tenga un antecedente. Y entonces, pues es recrear el origen quizás. Y eso es muy interesante, es una situación de arma de doble filo. Por un lado, el decir funcionará, les atraerá, no rechazarán la idea,
de algo totalmente nuevo para ellos y desconocido. Y por otro lado es obtener una gran satisfacción de verlos pues disfrutar de algo que es nuevo para ellos, pero que a la vez entienden que hay detalles que se les hacen familiares, porque de nuevo el rol está dentro de, bueno, la idea, ¿no? Del heroísmo, del bien contra el mal, está en todas las historias que vemos en algún momento, en cualquier tipo de películas, en cualquier tipo de series, tenemos esta información. Entonces, por allá algunos jugadores de esta vez, algunos participantes, pues no, los reconocíamos como si tuvieran esta onda, llamémosle friki, y aún así disfrutaron mucho del juego. Se vio en sus expresiones, se vio en la forma en la que ellos mismos quedaron inmersos dentro de la historia y que además constantemente me han estado agradeciendo la invitación, me han dicho que les gustaría participar nuevamente. Sí nos llevó un poquito más de tiempo, cada vez tuvimos más participantes. Empezamos con una prueba de 3 jugadores, luego hubieron 2 jugadores y un NPC, luego otra vez 3 jugadores y tal vez fueron 4 jugadores. De hecho iban a ser más. Pasó algo bien curioso. Llegamos al punto en el que llegaron más invitados que yo no tenía en cuenta. Por parte del CCD nos acompañó también un chico oyente que conoce la lengua de señas, que es parte de, mil disculpas, no me acuerdo de cómo se llama la agrupación, él se llama Rodrigo, no recuerdo el apellido ahorita, pero que de hecho ya me había presentado Héctor Guerrero para hacer unas pruebas también, y allá, va, si nos escucha, si nos ve de repente este chico Rodrigo, voy a hacer una crítica pero constructiva. Cuando hice esa prueba, invitaron a gente oyente que sepa señas a simular ser jugadores sordos y me detuvieron la prueba en algún momento. Me dijeron, ya es suficiente, como ya vimos suficiente, no es necesario que nos narres todo. Y lo que te recomendamos, llegaron todos a la conclusión, es que te busques a intérpretes de lengua de señas que jueguen rol. Y fue como de, ops, tampoco sé si existe eso. Y pues no me acuerdo si en vivo, pero sí ya cuando nos estamos platicando en la sobremesa acá con los de Avalon, con Edgar, con Ek, hemos platicado que yo me sentía en la paradoja de Armageddon, ¿no? De ¿será bueno tener intérpretes que sepan rol o buscar intérpretes y enseñarles qué es el rol? ¿No? O sea, ¿cuál es la parte más, ¿cómo lo podemos llamar? Especializada, ¿no? O que necesita de cierta especialización. Y justamente pensando en la idea del rol, el rol no es para presumir habilidades o para decir, ay, es que yo me he leído tantos libros o yo tengo tantos cursos de teatro. Al contrario, es abierto a todo público. Entonces, lo lógico era que lo especializado es la interpretación en lengua de señas y que lo que yo tenía que hacer era buscar intérpretes que me apoyaran y que yo les enseñara a hacer el rol. Entonces, nuevamente agradezco mucho a mis intérpretes. Sin ellos no hubiera sido posible esta actividad. Apoyaron tanto en las reuniones, dieron sus puntos de vista, no solamente fueron la voz de, digamos de ese modo, de los participantes jugadores, sino que ellos también probaron el juego antes. Nuevamente, yo escuché por su experiencia al tratar con la comunidad sorda, escuché sus consejos, sus propuestas, y entonces ayudaron también a este proyecto, que se llevara de la mejor forma posible. Sin duda les agradezco muchísimo a ellos. Bueno, regresando con los jugadores, sí fue un poquito más tardado, sí fue un poquito más cansado de repente, y teníamos 2 jugadores con un poquito de problemas de conexión, aún así no se fueron, no se salieron, quisieron seguir hasta el final. En algún momento dentro de la narración, y quizás algunos me tachen de Master Mamá Gallina, pero creo que también ya lo había platicado en otras en vivos. La idea no era frustrar a nadie, tampoco es hacerlos sentir cobijados,
Pero si estás acercando a alguien por primera vez al juego y lo vas a hacer nada más para matarles a sus personajes en la primera aproximación y burlarte y decir, es que no sabes tomar decisiones, eso es frustrante para cualquiera, ¿no? Se acaba el juego pronto y demás. Hasta en un juego de mesa podría pasar, y en el juego de mesa todavía puedes volver a hacer el setting, volver a poner todo y jugarte otra partida. Pero en el rol no es tan sencillo. Además, si le pasa a uno o dos personajes y los demás siguen, ¿qué hace el jugador? Se queda viendo. Ya me había quedado claro por opinión de los mismos participantes que no les sería atractivo. Hay que buscar la forma, quizás, o buscar más bien el ajuste razonable, la adecuación, de cómo se les podría invitar a los jugadores sordos a saber del rol, porque dijeron que no se les hace atractivo ver a otros jugar. Lo que yo les gustaría sería participar, no, no quedarse solamente viendo. Definitivamente eso es importante. Perdón, tengo ruido, te voy a regresar en un momento. No hay problema, David. Sirve que aprovecho también para hacer un comentario muy a propósito de lo que estás mencionando. Efectivamente, hemos platicado en otros momentos la importancia que tiene no solamente el que todas las personas puedan tener este libre acceso a los juegos, que se manifieste como un derecho cultural, sino más allá de eso, la parte importante también es que necesitamos hacer que más personas conozcan el rol. Entonces, como dice David, la parte importante para poder lograr esto, pues es generar una experiencia que a la persona le resulte agradable. Ahora bien, en la medida de que esas experiencias permiten que la persona conozca una mecánica, conozca un escenario y sobre todo se familiarice con la forma tan particular que tiene el rol para ser jugado, es entonces que vamos a tener la posibilidad de que sea una persona que regrese a nuestra mesa o a cualquier otra. Porque desafortunadamente, pues todos tenemos casos de conocidos o en algunas ocasiones quizá alguien las vivió en carne propia, en las que precisamente como dice David, los narradores o a veces los mismos jugadores generan una serie de situaciones que se vuelven difíciles o que se vuelven ofensivas o que de alguna manera contribuyen a que la persona no lo disfrute. Y desafortunadamente, por personas de ese tipo, es que se tiene en mal concepto a algunos de los juegos de rol. Por lo mismo, esas personas va a ser más difícil que al paso del tiempo puedan acercarse nuevamente. Sin embargo, varios le han estado dando esa segunda oportunidad, precisamente ahorita que estamos en esta situación en la que el entretenimiento a través de la computadora se vuelve pues prácticamente una necesidad y gracias a eso pues muchas personas han podido encontrar mesas en las cuales hay personas de diferentes partes del mundo que por lo mismo también tienen perspectivas que son distintas y la mayoría de ellas pues no son la típica persona que molesta, sino por el contrario, son los que ayudan, los que explican y podemos ver que la comunidad rolera en línea en lugares como Discord o inclusive Telegram ha crecido mucho y ha favorecido que muchas personas, independientemente de qué tanto tiempo le puedan dedicar al día o a la semana a esta forma de entretenimiento, pues participen, se acerquen y pues también considerando que hoy en día la cantidad de juegos de rol que hay es tremendamente amplia y variada, pues hay para todos los gustos. Y tenemos desde el rol escrito 100% en chat hasta su contraparte que es el LARP, donde ya sabemos que hay caracterizaciones, hay situaciones que van mucho más cercanas a lo que sería la representación teatral y eso pues definitivamente contribuye a que los gustos de las personas puedan encontrar algo que sea lo suficientemente atractivo como para que decidan dedicarle un rato de su tiempo. Y en ese sentido, en alguna ocasión platicábamos desde una perspectiva un tanto mercadotécnica, que los juegos de rol
van a competir con cualquier otra forma de entretenimiento, sea de manera directa o indirecta, porque requieren que la persona le invierta tiempo. Entonces, si para una persona es preferible invertirle tiempo a ver una serie en la tele o en la compu, entonces nuestra propuesta no va en el sentido de que podamos ser más llamativos que una serie o que una película o que un videojuego en línea. Nosotros hemos visto que hacia donde tiene que ir nuestra propuesta es hacia mostrarle a la persona que esto es un mundo diferente y que precisamente como es un mundo diferente, se va a encontrar cosas que son similares, pero que no son completamente iguales a otras que conoce. El caso típico que tenemos es el de los videojugadores que ya están habituados a poder tener un intercambio con otras personas en términos de tiempo, de trabajar en equipo, de hacer cosas que uno ayude al otro, como tradicionalmente sucede en el rol, pero sabemos que en la mayoría de los videojuegos hay cierto límite, ya sea en el sentido físico de qué puede y no puede hacer el personaje, pero también límites marcados por la historia, es decir, salvo cosas como Assassin's Creed, donde tienes un mundo más abierto y puedes explorarlo por completo, muchos otros son más lineales. Y en ese sentido, el juego de rol lo que le aporta a las personas es la posibilidad de que su mundo crezca infinitamente y que en ese mundo puedan existir y coexistir muchísimas formas de vida, muchísimas culturas y que todo esto pues haga una experiencia totalmente diferente. Y ni qué decir de las posibilidades al momento de tomar las decisiones. Aquí no tenemos un menú, aquí es lo que tu creatividad te da en el momento y a partir de eso hacerlo. Entonces, eh, de todo esto, pues la parte importante es que más personas tienen que conocer el rol. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer que su forma de incorporarse a este mundo, pues sea una forma grata. Y que como consecuencia de eso, pues no solamente se vuelvan jugadores, sino que también se den cuenta de que esfuerzos como el de David van mucho más allá de solamente entretener. Efectivamente, Edgar, perdón, sigo acá, no te preocupes. Nada, más ando salvando también la comida. Sí. En fin, acá ando de multitareas. Está muy bien. Exactamente a lo que dijiste. Me ayuda mucho tu forma también de referir. A veces tengo la idea y no sé cómo externarla de repente. Y me siento un poquito oxidado a veces en algunas situaciones ya del gamering, por así decirlo, de la, de la jerga también de la cultura lúdica. Y debo de irme también acoplando a ella. Es mi deseo seguir con este tipo de proyectos. Este, y lo que decías, que se den cuenta que no solamente pueden ser jugadores, sino que ellos también crear. Definitivamente, también ya lo había mencionado. Va a ser agridulce quizás, pero sé que voy a ser más feliz que triste cuando las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, o cualquier otro nuevo jugador, se dé cuenta que ya no te necesita. Y al contrario, ¿no? Diga, pues yo me puedo poner una aventura y te invito. Y ahora tú vas a necesitar tus adecuaciones para seguirnos el paso, ¿no? Este, Bien dijo Héctor Guerrero, de nuevo me agrada cómo le tira la rodilla a este hombre. Dice, yo no, o sea, mi idea es, pues, primero enseñarles que existe este mundo, pero yo no quiero invitarlos a jugar, quiero que ellos me inviten a jugar, ¿no? O sea, que en su momento ellos me digan, vente y ¿qué sabes? ¿Sabes el SM? ¿Sabes, o vas a conseguir un intérprete? ¿Cómo le haces? Porque vamos a jugar y somos sordos y tenemos una campaña. Sería excelente, ¿no? Alcanzar esa ahora utopía. De nuevo, no es el hecho de solamente, claro que suena bonito y es súper romántico, ¿no? El que el hobby crezca, pero no solamente se trata de eso, hay mucho más dentro de esta situación. Se trata de la cultura lúdica, se trata de entender que la creatividad, la creación literaria, por ejemplo, que no está al alcance de muchos,
es más sencillo de lo que uno pensaría y que no es cuestión de intelectuales, digamos de una forma despectiva, y que se creen mucho y que piensan que tienes que conocer ciertos autores y haberte leído tantos libros, sino darse cuenta de que puedes crear una buena historia, pues de repente de lo que has vivido, de los temas que te interesan, de las series que has visto, y que al principio quizás pueda decir, ay, es que, pues otra vez quieres jugar a lo mismo, ¿no? Al anime que conociste, además. Pero ese es el inicio, y nunca cortarle las alas a alguien de iniciar algo, que lamentablemente he visto cegadas las vidas de personajes y de jugadores, en el sentido de su vida lúdica, por malos iniciadores, malos anfitriones, llamémosle, porque esos somos, los que ya estamos dentro de la comunidad rolera, dentro del vicio del juego, llamémosle así, somos los anfitriones y debemos de ser buenos anfitriones. Pues en referir a nombres u otras cosas, pues considerar que dentro de la ciudad hemos visto amigos míos y yo hasta vivido, ¿no? De masters que de hecho se vanaglorian de acabar con los personajes y sus jugadores extrañamente los siguen en esa especie de rito sadomasoquista, pero no se expanden más. Les preguntas cuántos jugadores más has incluido en tu grupo, en tus mesas de juego, y son los mismos de siempre. Y no pasan de lo mismo porque se vuelve una especie como de eh, juego de poder. Y no se trata de poder, esto se trata de diversión. Definitivamente, pues la parte de las mecánicas de juego y demás, sí llevan a eso, ¿no? A querer, por ejemplo, mejorar el personaje. En algunos casos, otros juegos, de hecho, se manejan muy diferente a los de niveles, pero justamente es toda una diversidad, diferentes formas de jugar, diferentes formas de ver las cosas, como para cerrarse y no permitir entrar a nadie más, o abrirles tantito y solo ver la parte mala. Entonces, me agradó esta idea que acabo de como que salirme de repente la lucecita de ser que somos anfitriones de este espacio, somos anfitriones de este mundo y debemos de ser los mejores anfitriones posibles. Efectivamente, coincido contigo y es parte también de lo que en su momento tenemos que ayudar a que otros narradores puedan desarrollar como parte de los conocimientos y habilidades que hacen falta. Y bueno, aprovecho ahorita para saludar a algunas de las personas que nos andan viendo y siguiendo. Está Ana Valderrama, el buen amigo Oscar Flamarique, Eric Martínez también anda por estos rumbos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos continuando. El día de hoy, pues, vamos a hacer transmisión corta porque pues, nada más somos dos, pero pues no por eso va a estar menos nutrida. Y si me permites, David, voy a platicarles un poquito de cómo nos fue con el juego de Conache de Veracruz, que pues en esta última sesión que tuvimos el miércoles 27, hay dos experiencias que están muy interesantes de comentar. Una de ellas es con Cali, que es una chica que trabaja en el Museo Nacional de Antropología. Y la otra es con Pau, que es una diseñadora gráfica que ha trabajado con nosotros. Precisamente ella es quien nos hizo la imagen del Samhain rolero de este año. Y pues empezamos entonces con la de Cali. Una de las cosas que nos gustaron mucho de esta última vez fue precisamente que la participación fue completamente femenina y si han tenido la oportunidad de dirigir mesas en las que solo hay chicas, se darán cuenta de que es una dinámica diferente, es una perspectiva eh, muchísimo más cooperativa de lo que tradicionalmente es el rol. Y eso es muy, muy interesante también a nivel de ver cómo se desenvuelven los personajes dentro del juego.
Y otra de las cosas que son muy simpáticas al respecto de esto, pues es que empezaron a salir detalles interesantes que la gente no conoce. Y eso, pues, es una de las partes que nosotros definimos como objetivo en el juego, que tenemos que sembrarle esa curiosidad a la persona para que terminando la mesa pueda seguirle buscando por su cuenta. Y en este caso son precisamente las curiosidades y los pequeños detalles los que nos ayudan con eso. Como por ejemplo, el barco en el que llegan las armas y municiones que espera Victoriano Huerta, lo cual genera en primera instancia la intervención estadounidense para evitar ese abastecimiento, pues resulta que viene de Europa. Ese famoso barco se llama Ipiranga y para los que saben un poquito de historia o le conocen a la vida y obra de don Porfirio Díaz, sabrán que Ipiranga es el barco que lo lleva al destierro del puerto de Veracruz hacia Francia. Entonces, ironía de la vida, que años más tarde ese mismo barco regrese, pero en otras condiciones. Ese tipo de cositas, pues son precisamente las que empiezan a nutrir todo este ambiente y también son parte de lo que nos permite comprender que esto que nosotros tenemos a nivel de un juego y tiene un fundamento histórico, es muchísimo más representativo y mucho más atractivo que otros que no necesariamente les falta fantasía o les falta realismo, sino que aquí lo importante es que las personas tienen la posibilidad de identificar lugares, personas, eventos, y todo eso nosotros lo tenemos apoyado con fotografías. Entonces, si bien la parte visual es muy importante en un juego de rol, consideramos que precisamente aquí eso es parte de lo que nos ayuda para poder comprender mejor qué cosa es lo que nos estamos imaginando y en cierta medida dirigir esa imaginación para que las personas puedan, en la medida de sus posibilidades y de lo que nosotros les ofrecemos, determinar cómo están las cosas y evaluar, por ejemplo, la toma de decisiones en cuanto a las distancias, en cuanto a los lugares. Y esto, evidentemente, hace que las personas estén mucho más inmersas en el juego. Por otra parte, también fue muy interesante el que intercambiáramos estas experiencias una vez concluida la mesa, en el sentido de poder identificar cuáles fueron algunas de las personas que estuvieron participando en términos históricos, ver las fotografías, estar comparando algunos de los lugares, porque por ejemplo durante la intervención, pues uno de los primeros lugares que ocupan los estadounidenses es el Palacio Municipal. Entonces hay varias fotografías donde se ven estos cuates que ocupan el palacio, pero ya en un nivel prácticamente de desfachatez, en el sentido de que se toman fotos con la gente, casi casi como si fueran turistas. Entonces, pues eso también es parte de lo que la misma historia nos muestra y son partes importantes que nos permiten conocer un poco más de eso que sucedió hace pues un poquito más de 100 años. Entonces, se vuelve también un ejercicio interesante y sobre todo en este caso, pues el hecho de contar con alguien que sabe también de historia y cosas por el estilo, pues enriquece mucho la conversación, que aquí es una de las cosas que están bien interesantes. O sea, si bien el juego como tal tiene una serie de escenas que se van a desarrollar, pues lo que se pone también muy interesante es esa plática posterior donde podemos estar haciendo ya una revisión un poco más analítica en el sentido de cómo estaban las condiciones económicas, sociales, qué fue lo que realmente pasó, cómo fue que tal o cual situación tuvo consecuencias, cuáles son también algunas de las formas en las que la historia recorre esas distintas mañanas o tardes o noches de los días en los que suceden los acontecimientos.
y pues esto se pone muy, muy bueno. Y en el caso particular de Pau, la parte que a mí me encantó es que ella se emocionó mucho y eso también es parte de las satisfacciones que nos deja porque si bien el juego se trata de un conflicto bélico y de una forma directa o indirecta, eh, los jugadores participan en él, pues fue muy entretenido porque en el caso de Pau, ella tiene como personaje a una fotógrafa y en una de sus tiradas de suerte resulta que trae entre su equipo unos binoculares. Gracias a eso, ella se involucra directamente con la gente de la escuela naval y entonces ella se convierte en los ojos que le ayudan a un francotirador para poder cumplir con su objetivo, que es evitar el avance del enemigo. Y su personaje, pues prácticamente no dispara una bala en toda la sesión y nos da precisamente esa otra parte que tratamos de reflejar en el juego, que no necesariamente todas las personas en la ciudad tomaron un arma, salieron a la calle y le dispararon a los invasores. Muchas de las intervenciones o participaciones de las personas no quedan registradas precisamente porque en términos llamativos o en términos efectivos, quizá no fueron tan vistosas como alguien que toma una ametralladora y se pone a la mitad de la calle, o como alguien que es rescatado de los escombros, o como alguien que solito acaba con 3, 4, 5 o 10 enemigos. Esto también nos habla entonces de que esa diversidad que intentamos plasmar, pues efectivamente se cumple y que a pesar de que las condiciones se dan para un combate, para intercambio de fuego y todo lo demás, no se excluye que participen personas cuya perspectiva no necesariamente sea la de dispararle a todo lo que se le ponga enfrente. Entonces, eso también para nosotros fue muy grato. Y como les digo, sobre todo el hecho de que Pau quedara tan emocionada, pues se convierte también en un logro, porque todos sabemos que algo de lo más bonito que tienen los juegos de rol es precisamente que nos generen emociones y que disfrutemos y que, como decíamos ayer en la conferencia con Ek, pues nos dé miedo, pero nos guste que nos dé miedo. Entonces aquí también pasa eso y pues sí es sumamente reconfortante el ver que pues, lo que tú haces tiene el impacto que planeaste que tendría. Está muy chido. Ah, bueno, y aprovecho y hago aquí la pausa para saludar a Raúl Andrés Sors, que también anda por estos rumbos. ¿Y cómo la ves, David? Excelente, te sigo, ¿eh? No, no creas que no estoy acá. Perdonen todos también que no esté ahorita en la cámara, pero bueno, estoy en Mandil, estoy con el pelo recogido, haciendo un y pollo, porque sean del sureste, creo que saben de qué hablo. En fin, este, no, excelente, excelente. Justamente yo también estaba maravillado con las tiradas de los jugadores. Una suerte que tenían, muy buenas ideas también para resolver los detalles. De repente hay una cosa que quisiera comentar. Eh, a veces pienso, pero vale la pena. No sé qué tanto dimensión puedo darle, qué tanto puedo dimensionar a lo que me refiero con que estén jugando personas sordas. Y referírselo a ustedes, siendo que yo ya tengo pues algo de acercamiento a las, pues a la población dentro de la cultura sorda. De nuevo, digo cultura sorda porque también aclarando para los que quizás sean muy nuevos en ello, a diferencia de otras discapacidades, bueno, para empezar, a diferencia de otras deficiencias funcionales, que sería el término correcto, de la condición operativa que tengan las personas, por ejemplo, la ceguera, uno ciego puede seguir hablando contigo español y por lo tanto sigue teniendo la cultura que transmite nuestra lengua, el español, pero una persona sorda se aísla muchas veces de las personas porque pues si no sabe LSM
la misma persona sorda o su población cercana no sabe el LSM, lengua de señas mexicana, lengua, no lenguaje. Lenguaje es la capacidad de comunicarnos. Un semáforo es lenguaje, agitar la mano es lenguaje. Una lengua es un sistema de códigos que utiliza una población. Entonces, ya es reconocido incluso desde hace unos pares de años, ya es reconocida la lengua de señas mexicanas como patrimonio de nuestra nación, como cultura, y justamente les transmite una forma de pensar, una forma de llevarse, una forma de platicar, una forma de transmitir. Y por ahí compartí un diseñito que hice por allá con unas palabras que lamentablemente lo reconozco y lo digo acá, y no lo puse en la publicación, pero los que saben y saben bien se darán cuenta. Puse las configuraciones manuales para formar la frase rol escultura. Lo que tengo que confesar es de que no hay fácilmente un programa o una paginita donde puedas hacer tu texto en la configuración adecuada de nuestra lengua de señas mexicana, nuestra. Aunque ustedes no la sepan, sepan que es nuestra, porque es de México. Y que si uno oyente, que es el término correcto dentro de la cultura sorda, a los que oímos o medio oímos, a lo aprende también es un señante y por lo tanto también es usuario de la lengua de señas mexicana. Entonces, de todos los que queramos ser parte de ella. Entonces, les decía, notarán por allá que la A, por una posición del dedo pulgar, no es la A de la LSM, es la A de la ASL, la American Sign Language, o sea, la de los gringuitos. Y lamentablemente no, pues le encontré así como en el momento que estaba editando la imagen, algo que hiciera en el SM rápidamente esas letras. Recordé que se vio una app o algo así, pero después una publicidad y tienes que meter la imagen y no queda tan bien. Y ni modo, recurrí a utilizar configuraciones manuales de la americana para hacer mi cartelito. ¿A esto que me refiero? Hay mucho camino por recorrer. Algo tan sencillo como transmitir la información en un letrerito para redes sociales puede caer en muchos problemas. Quiero que esto me lleve a varias cuestiones. Primero, reconocer que más de lo que pensé, me enfrenté a más retos de los que pensé y siento que también me ayudó a crecer, tanto como jugador o narrador. Me di cuenta de muchas cosas, muchos vicios que luego arrastras y ya das por sentados. Y cuando de nuevo te acercas a gente que está siendo primerizo en este mundo, te enseña muchísimo a cómo disfrutar, a cómo tomar decisiones, a cómo interpretar a su personaje. Te enseña mucho también de entender justamente que va sin caer en el cliché de lo importante es divertirse y mientras sea divertido el rol. Más bien el saber que se trata de convivencia y se trata de, como había dicho en algún momento, aprendizaje sin tener que ponerle la etiqueta de educativo. Y por ahí alguien me había escrito, ¿no? Por eso fuiste tú mismo, Edgar, en la publicación, no solo es cultura, es arte. Y ese comentario que definitivamente es correcto, me hizo pensar muchísimo. Me hizo pensar en la lejanía quizás de las personas sordas al arte, pero al arte de la población oyente, porque pues ellos quizás no nos han transmitido también qué tipo de arte es el que les gusta o qué tipo de arte pueden hacer o están haciendo y de repente no se les conoce. Se me acordó mucho de los chicos que dibujaban o hacían graffiti o demás que conocí en bachillerato no escolarizado. En fin, hay tantas cosas que todavía faltan por surgir que me sentí en verdad parado en la punta del iceberg y decir de acá para abajo hay un montón de cosas todavía que ver y que mejorar y adecuar. No solamente por parte de nuevo, no es el de, nosotros vamos a salvar a las personas con discapacidad porque no tenemos discapacidades. No, jamás. Es un trabajo en conjunto, es sentirnos todos parte de algo que tiene nombre, se llama diversidad funcional, y desde ahí ir todos trabajando para romper las barreras que impiden que se alcance esa utopía de la inclusión. Definitivamente
el poder tener incluso un jugador hipoacusia dentro de la partida, ¿me explico? Es lo que en inglés se diría duro de oído, traducción literal. Una persona que escucha pero le cuesta trabajo. También fue interesante, fue enriquecedor. Resulta que este participante no sabía el SM. Entonces uno diría, pues, ¿para qué tiene el intérprete? Pues para que le interprete a él lo que sí puede oralizar para los otros jugadores. Y a él, pues, hay que estarle hablando porque se ayuda de la lectura de labios y se ayuda de lo que alcanza a escuchar. Curiosamente, este jugador, voy a hablar un poquito más de él, ya tenía un acercamiento, me había platicado cuando lo abordé a invitarlo, ya tenía un poquito de conocimiento del rol, pues justamente lo ubicaba con los videojuegos y que alguna vez jugó algo como Dungeons and Dragons, no sé, me platicó por allá de como de las clases heroicas medievales que vemos en muchos videojuegos y demás. Y yo ya no le quise decir más del juego, le dije, ven y a ver qué pasa. Y cuando ya llegó al juego y demás, pues se dio cuenta que tenía que pensarle más, que como decía Edgar, en un juego donde ya te dieron los comandos, ya te dieron el caminito, ya te dijeron hasta aquí es lo que puedes hacer. Y qué padre, ¿no? Pero la verdad creo que le fue un poquito apabullante. Era el que se llevaba más tiempo de pensar, qué voy a hacer, ¿no? Cuando uno a veces pensaría, pues ya tiene experiencia, no le va a costar nada de trabajo. Y al contrario, fue el que más tardó en digerir, que tenía un mundo no abierto, es la verdad, no abierto, sí hubo mucho rieleo, de nuevo por cuestión de ser un one shot, por cuestión del tiempo limitado, por cuestión de que mi objetivo era muy claro como narrador. De nuevo no era matar a los jugadores, no era frustrar a nadie, tampoco hacerles el trabajo, ¿no? De pensar o de divertirse, sino que se tienen que divertir, sino que dentro de la misma diversión que sea satisfactorio, incluso llevarlos a un final, cosa que a veces se olvida cuando se hacen one shots y muchos terminan pasando el one shot solo armando personajes. Entonces, en ese sentido, pues sí tuvimos que poner un poquito las cosas, ni modos. Entonces empezamos a jugarle incluso en el que el tiempo que te estás tardando en pensar es el de tu jugador. Y ¿sabes? Se ponen las pilas también allá para estar pensando en qué hacer. Tuve una jugadora que, lo reconozco también, siendo mi amistad, pues tengo que hablar mucho de ella. Es una chica sorda genial, tiene muchas herramientas para comunicarse, lee labios, oraliza. Ella es sorda profunda, no usa aparato auditivo, tiene un nivel excelente del SM y es muy creativa, muy ingeniosa. Y también como nota cultural a pie de página, es mamá de 2 niños oyentes, cuando ella y su esposo son sordos. Esos niños van a ser una bendición al futuro, son lo que se conoce como HOPS, CODA en inglés. Incluso hace poquito hubo una película ya con Derbez sale sobrando, la verdad, que fue la versión de la película francesa, la familia Belier, esta de CODA. CODA son las siglas para decir niños de padres sordos, y en español serían HOPS, HOPS, H-O-P-S, hijos oyentes de padres sordos. Bueno, el caso es de que esta chica hizo las veces de ese jugador que comúnmente también tiene encanto en la mesa, que meten problemas a sus compañeros, porque sigue adelante, sigue abriendo puertas, sigue haciendo cosas que dices, no toquen allá, y sí lo toco. No te metas allá, sí voy y me meto. Y eso fue también genial, porque veía como los jugadores no más experimentados, podemos decir, en el rol, porque de nuevo todos estaban conociendo el rol por primera vez. Incluso el chico hipoacusia, su cercanía a los videojuegos no le garantizó realmente estar preparado para lo que vio en el momento, sino los más experimentados en cuanto a su cultura, en cuanto a sus herramientas, ni siquiera decir por edad, sino por las herramientas que poseen dentro de sus propia, ¿cómo llamarlo? Vamos a llamarle niveles, por así decirlo, de habilidad al socializar, al comunicarse con la LSM, su capacidad incluso, como decía, actoral que tiene el sordo cuando expresa sus emociones y gesticula. Los más experimentados en esos detalles guiaban a los menos experimentados y los hacían sentir de nuevo invitados. Era como si ellos también se volvían coanfitriones. Era como, ya pasé el umbral, ya entendí lo que estoy haciendo, ya estoy disfrutando de lo que estoy haciendo.
Y no me sigo derechito yo solito a seguir disfrutando y seguir viendo las maravillas de este mundo que es nuevo para mí. Me doy vuelta y extiendo la mano al que está detrás de mí y lo ayudo también a incluirse. Eso fue excelente. En verdad agradezco también mucho a esos participantes que ayudaron a sentirse incluidos, ayudaron, guiaron con su ejemplo sin tener que literal decir o señalar una palabra. Simplemente siguieron jugando, siguieron dentro del rol y daban ideas y daban consejos. Y aquellos que ya quizás habían visto el juego en el beta, en la prueba, no hacían spoilers, al contrario, buscaban jugar otro tipo de personaje dentro de los arquetipos que les di a elegir de personajes pregenerados, probaban diferentes cosas. Lo que sí ya no tuvimos mucho tiempo fue de platicar de qué otro tipo de aventura les gustaría jugar, pero nos queda claro que tienen muchas cosas también por decir o por entender o demás. Se fueron más por la idea de que les había encantado la aventura. No me quiero ensalzar, de nuevo, realmente la idea original ni siquiera es mía. Benjamín Reina, el autor de Hitobito no Hikari, ya empezó a anotar las publicaciones. Espero pronto hablar con él o que él se comunique conmigo y decir, oye, ¿qué rayos hiciste? ¿No? Y sí, hice modificaciones, hice las adecuaciones, de nuevo se les llama ajustes razonables, pero definitivamente inspirado en él, también agradezco al autor original. De nuevo, este material de Hitobito no Hikari lo encuentran en la publicación del, si no me equivoco, del 2018 de Mundos Infinitos. O bueno, ya tuvo como dos publicaciones, tiene dos, dos PDFs andan por allá en línea, que si no me equivoco sí son de acceso gratuito, espero no haber cometido ninguna falta mapachosa, este, de haber adquirido las dos volúmenes de Mundos Infinitos. Pero son en verdad trabajos increíbles donde un juego de rol está resumido en 4 páginas que invita a cualquiera a jugar. De nuevo, la idea es replantear esta situación, llevarla a un tema más local, no por querer hacerle al azteca volador o a que tenemos que meter más cultura patriótica o demás, simplemente por el hecho de demostrar que también se pueden hacer buenas cosas con temas locales, no ver tanto como el malinchismo, ¿sí? Ya me eché esta serie que anda en Netflix de Maya y los tres, ¿no? Y se disfruta mucho si de hecho entiendes que no te van a dar clases de historia, ¿no? Que al contrario mezclan un montón de cosas, pero que es un producto muy interesante y que a veces me quedó también muy claro, porque de esto va el rol también. A veces somos muy duros autojuzgándonos y decimos, ay, pues este tipo mezcló incas, mayas y aztecas, pero ves Avatar de Aang y no te quejas de que esté lo chino, lo japonés y de otras regiones de Asia mezclados y contados al azar, ¿no? O sea, me refiero a que, de nuevo, en la creatividad, lo que menos debemos de hacer es meternos el pie. Es continuar, seguir creando, porque eso va a llevar a las demás personas a involucrarse también. Va a ser simplemente por inercia que la gente va a continuar creando cosas si nosotros le damos la oportunidad de hacerlo. ¿Y cómo damos oportunidad? Pues simplemente invitándolos, de nuevo, siendo buenos anfitriones. Le invito a toda persona que sea rolero, sobre todo los guías de juego, a ser buenos anfitriones para la gente nueva. Eso definitivamente creo que es nuestra misión. Me quedo, perdón por haberme extendido tanto, Edgar, pero me quedo con la idea, como docente también que soy, que nuestra misión es ser interfaz. No somos la fuente, somos el medio que transmite información. Ahora sí te pusiste filosófico y qué interesante propuesta. Sí, definitivamente coincidimos mucho en eso. No te preocupes por el tiempo, que pues para eso es, para usarlo como es debido. A mí también me queda mucho la satisfacción de que en esta emisión del Cervantino, con todo lo que se hizo en cuanto al rol, pues afortunadamente vemos que esto va creciendo y que, como tú bien has mencionado, pues es nada más como que la punta del iceberg, porque realmente atrás de esto pues hay muchísimas oportunidades de crecimiento tanto para los jugadores como para los directores de juego, y sobre todo también una de las cosas que a mí me gusta mucho destacar es que en la medida de que podemos
cumplir con esa función de anfitriones y de puentes, como tú lo mencionas, pues es como vamos a poder hacer que esto crezca. Hace poquito precisamente comentaba yo que está muy bien que hoy en día tenemos un montón de posibilidades para conocer al rol. Es decir, vemos que la gente hace streamings de sus partidas, tanto en YouTube como en Twitch. Están también personas que las graban en audio, las vuelven en podcast, las suben a diferentes plataformas. Tenemos por otra parte las personas que hacen las revisiones de los manuales cuando acaban de salir, que hacen las críticas de los sistemas, que nos explican cómo jugar tal o cual juego, qué tiene de bueno, qué tiene de malo. Y también vemos al otro montón de jugadores y de narradores que pues opinan al respecto de sus experiencias, de lo que les gusta, de lo que no les gusta. Sin embargo, creo que coincidirás conmigo en que todo esto es, en términos visto desde afuera, una comunidad cerrada. Es decir, si tú eres nuevo y empiezas viendo una partida, no le vas a entender prácticamente nada. Entonces, ¿cómo le tenemos que hacer nosotros para ayudar a que esas personas que apenas están empezando tengan una buena perspectiva al respecto de qué es el rol y lo puedan entender? Entonces, efectivamente, ahí nos está faltando un eslabón que una esta cadena, porque para la persona que es ajena al mundo del rol, tiene que haber este acompañamiento en el que alguien le pueda decir, mira, las cosas son de este lado, aquí está pasando esto y por ese motivo está tirando tal dado, salió este resultado y eso significa que esto es bueno, esto es malo, es etcétera, etcétera. Por lo mismo, nos queda todavía mucho camino por recorrer y yo considero particularmente valioso que en la medida de que nosotros podamos ir haciendo ese camino más fácil para las personas que son ajenas al rol y no pensado nada más como el jugador, sino pensado también como el rol entendido por los académicos, por las instituciones, pues vamos a lograr que haya mayor apertura en los espacios, vamos a poder facilitarle a otras personas que puedan tener el rol mucho más cercano. Ahorita una de las cosas que vimos y que, al igual como tú lo mencionas, se convierte en una crítica constructiva, fue que el hecho de que estemos utilizando plataformas como Roll20 y como Discord para personas que no han tenido contacto con ellas, también se puede convertir en una barrera. Entonces, parte de la tarea que nos llevamos para el próximo año es poder hacer sesiones previas, podríamos llamarlo entrecomilladamente capacitación, donde a la gente le expliquemos cómo utilizar las plataformas con suficiente tiempo, cómo va a ser la interacción y todo lo demás. Es decir, que tengamos esa sesión cero de forma mucho más explícita, porque si bien lo hacemos al inicio de nuestras sesiones, lo que termina sucediendo es que nos comemos tiempo valioso. Y al menos a mí una de las cosas que me estuvieron pasando en algunas de las mesas es que los jugadores tenían ya otros compromisos y entonces el tiempo que se podían quedar pues estaba limitado por eso que tenían que hacer. Por lo mismo, si reducimos el tiempo que esta persona está dedicándole a esta actividad, pues entonces el disfrute que tiene de ella es mucho menor al que debería ser, porque se lleva la experiencia incompleta. Entonces, yo considero también muy importante que en la medida de que nosotros podamos ir planteando estas posibilidades y que vayamos haciendo el aprendizaje a través tanto de nuestros aciertos y desaciertos durante esta emisión, pues el próximo año podamos ofrecer algo que sea muchísimo mejor. Y sobre todo, pues también continuar con la puerta abierta y tratar de seguir metiendo el pie en nuevas puertas, precisamente para que el rol tenga un espacio mucho más amplio y que su ámbito de competencia igualmente crezca. Porque, pues, ¿quién iba a pensar
que algo que empezó hace más de 40 años como simplemente un jueguito para pasar el rato, pues se podría convertir en una herramienta para la enseñanza o en este caso una herramienta para la inclusión de las personas que tienen diferentes capacidades. Entonces, nos podemos dar cuenta de que todo esto crece en la medida de que más personas que son distintas a nosotros están participando. Y por lo mismo, lo que ya mencionaste se vuelve sumamente importante. Tenemos una gran responsabilidad. Si bien no todos los roleros o no todos los directores de juego van a tomar ese papel de ser los anfitriones, pues sí es muy importante que aquellos que hemos tomado esa decisión, pues lo podamos hacer de la mejor manera. Y por lo mismo, pues sigue abierta la invitación para que se sumen a los proyectos que vayamos a estar realizando en fechas próximas. Y pues si ustedes, al igual que nosotros, quieren hacer del rol algo más que el entretenimiento de fin de semana en el sótano de la casa de alguien, pues éntrenle. Como podemos ver, ya nos está platicando David y nos han platicado los demás compañeras cómo es que en sus diferentes perspectivas hacen falta diferentes apoyos, desde publicitarios, desde logísticos. Entonces, si les llama la atención el rol, pues acérquense, jueguen y si además de jugar quieren contribuir, pues igualmente las puertas siempre están abiertas. Y bueno, David, yo creo que ya con esto nos vamos despidiendo porque todavía hay más cosas por delante. Claro que sí, Edgar, claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación de cada domingo de este casi mes. No, sí nos echamos 4 transmisiones un mes. ¿Sí, cómo no? La pre y esta, ¿no? Y muy interesante. Muchísimas gracias por invitarme, por hacerme, por ser anfitrión también en este detalle, ¿no? De hacer partícipe de lo que estábamos haciendo. De repente sentí de, ay, pues a ver quién se entera, ¿no? Y sinceramente navegué con la bandera de se enterará quien lo necesite enterarse. Y justamente es lo que sucedió. Y se abrió más el canal de información y de repente empecé también con el proyectito ya en Instagram de estar también publicando. Entonces, pues creo que así poco a poco se va creciendo. Pues muchísimas gracias por el espacio. Seguimos obviamente colaborando porque si estamos en este medio, tarde o temprano nos topamos. No para que David Borges se haga famoso, solamente para que lo que sea que se esté formando y dando pie y sea importante para todos, llegue a los canales necesarios. Ese es el propósito. Pues sí, David, efectivamente, yo creo que acabas de sintetizar también una de las filosofías que nosotros manejamos desde que empezamos con toda esta parte de la promoción. No lo hacemos por los likes, no lo hacemos porque el video llegue al 1,000,000 de reproducciones y nos monetice. O sea, nosotros lo hacemos porque es algo que nos nace, porque consideramos que es importante y porque muchos de nosotros hemos recibido muchísimo del juego. Entonces también considero que, al menos en mi caso muy particular, es devolverle un poquito de lo mucho que me ha dado. Y pues bueno, como de costumbre, pues podríamos seguir aquí todavía otras muchas horas, pero desafortunadamente tenemos que partir. Entonces, pues ya nada más lo único que me queda es agradecerle a todos los que se conectaron por aquí, a todos los que nos ayudan compartiendo los videos y todo lo demás que vamos publicando. Muchas, muchas gracias, sobre todo porque la difusión hoy en día se vuelve muy difícil y sobre todo muy competida. Y ya sabemos perfectamente que en las redes sociales pues solamente es visible lo que se viraliza. Y eso tiene que ver con la compartida. Pero bueno, como dice David también, yo creo que las personas que se deben enterar, sí se enteran. Pero si les damos una ayudadita, pues va a estar mucho más fácil. Así que bueno, ya nada más nos despedimos. Por favor,
coman panecito de muerto con su respectivo chocolate de Oaxaca. Y moquipollo de Yucatán. Por supuesto, toda la variedad de comida típica de las distintas regiones de México es una delicia. Entonces, amigos que nos ven allá en otros países, en cuanto tengan la oportunidad, por favor, vénganse para acá o llévense a un mexicano para allá para que conozcan algunas de las cuantas delicias que preparamos. Y bueno, disfruten por favor estos días con responsabilidad. Ya saben, cubrebocas, gel antibacterial, desinfectante, todo lo demás. Cuídense mucho y pues nos vemos a la siguiente. Pásenla bonito. Felices días. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias, Edgar. De nada. Bueno, y ya saben que los dados no dejen de rodar. Nos estamos viendo.